Indudablemente tenemos que pasar por nuestros clásicos, ¿ok? Este disco que hemos hecho ahora para nosotros es más que una reunión, es un rescate, ¿no?, de nuestra misma obra. Nosotros, el hecho en Venezuela, por diferentes razones, que no las vamos a discutir ahorita aquí porque es muy larga la historia, hicimos ese álbum en 3 días y no pudimos hacer todas las cosas que nosotros habíamos planeado. E inclusive en el mismo momento que estábamos grabando tuvimos que cortar y editar cosas nosotros desde el punto de vista musical. Entonces nos decidimos, cuando nos embarcamos en este proyecto hace unos años atrás, decidimos Víctor y yo hacer un rescate de esta obra, una ofrenda, tanto para el público que siempre ha llevado en su corazón esto, como para nosotros entregarle lo que nosotros en realidad queríamos hacer. Entonces, en el concierto hay esa pasada por los clásicos y tenemos una estructura de 4 o 5 temas nuevos, que es donde adicionamos o entran nuestros compañeros aquí con su talento, con su fuerza, con su energía. Y digamos que eso va a ser lo próximo que Resistencia entregará en otras producciones. Queremos aprovechar este momento que estamos por acá en Venezuela y todo para dejar grabadas unas bases para la próxima producción, y obviamente para nuestros compañeros aquí era encontrarnos juntos, era encontrarnos con el sonido. Nosotros hemos bautizado últimamente a Resistencia como un sonido que hizo historia, pero a la vez es la historia de un sonido. Excelente. Desde el principio, nosotros nos iniciamos, nos descubrieron en la Sala Arte de Venezuela, allí en la Plaza Morelos. Sí, con Lery. Lery llevaba esa pequeña salita, después la tuvo mucho más grande para que se acabe. Estábamos caminando por allí, siempre nos encantaron los museos, el canal del Parque Los Cabos, y estamos caminando y vemos que va a haber una presentación de un grupo allí. Bajamos y nos encontramos con un productor que había en aquellos años ya, Alberto Isturiz. Alberto, si está por ahí, en el mundo todavía, un abrazo y un beso para ti inmenso. Y bueno, le decimos, mira, nosotros queremos tocar, y él nos veía así como que, bueno, está bien, vénganse el sábado, dentro de 2 sábados, van a estar tocando 4 grupos y ustedes bien, como algo mal. Entonces la anécdota es que nosotros vamos, abrimos el show, porque nos gustaba a veces abrir los shows sencillamente porque era más fácil, era una estrategia, era más sencillo poder actuar el sonido y de una vez tocar que esperar que viniera todo el desastre con toda la banda, ¿sabes cómo es? No era música. Entonces, bueno, abrimos y terminamos ahorita recogiendo los perros, y viene Alberto y dice, un momento, no se vayan de aquí, el próximo sábado ustedes solo. Y el próximo sábado otra vez, allí hicimos como 4 o 5 conciertos. Entonces, la anécdota es bella, era por eso, porque desde el primer concierto que pudimos hacer 3 canciones, por la primera presentación, sentimos que había algo en la mano, que teníamos, ¿sabes?, un material. Para ese momento era nada más Tierra Prometida, Paredes Concretos, y los Panamericanos, que le teníamos otro nombre, y un poquito de Templo de la Oscuridad. Inclusive improvisamos algunas cosas. Porque enseñábamos larguísimas horas, y nos íbamos a mi casa, a veces a la casa de Víctor, o a veces a la casa de Rodrigo, o sea, a escuchar los ensayos, porque nosotros grabábamos todos los ensayos en cassettes en aquella época. Entonces lo grabábamos muchas veces porque cada quien tenía que tener un cassette. Pasábamos todo el repertorio, más las ideas nuevas que queríamos montar. Uno para César, uno para Víctor, entonces había que pasar eso 5 veces, 5 cassettes. Entonces terminábamos tardísimo y había algo que nos inspiraba muchísimo, hablando precisamente de qué te nutres, de qué buscas y por qué los medios son tan importantes, porque este caballero inició un movimiento muy grande con lo que él bien llamó Midnight Special en televisión. Y eso, nos sentábamos allí a ver a Jesús con todo aquello que traía novedoso, que no teníamos la oportunidad de verlo, sino solo a través de él. Y entonces ahí está donde la importancia de todos ustedes para la ayuda de este mundo. La pregunta depende más de ellos, si aguantan la mecha del nivel de exigencia. Este es un chiste, disculpen. Ya ellos aguantaron, porque ya hablamos cuando ya debe resistir y pues están acá, y ya la razón de estar y el hecho de estar
es mirar al futuro y seguirlo viendo. Pues Resistencia siempre ha sido una banda de mucha exigencia musical y yo tenía que buscar gente, primero que fuese amiga, ellos son amigos nuestros desde hace mucho tiempo. Los 15 guitarristas que pasaron, todos eran amigos de mucho tiempo, pero hay unos que lo aguantaron por el tema simplemente de ensayar muchas veces. Esto es una banda que ensaya mucho y es un tema que siempre lo digo como un tip para las bandas y los músicos. Banda que no ensaya, banda que no suena bien. Entonces la banda tiene que ensayar más de lo que la gente cree que debe ensayar. Ellos mismos siempre dicen, bueno, vamos a seguir ensayando. ¿Y hasta cuándo vamos a ensayar? Y en Maracaibo ensayaban tanto los grupos de gaita. Sí. Y además que yo siempre, como usted se lo está diciendo, el tema de los chistes, de lo cómico de los ensayos, porque los ensayos es risa, hasta que uno tiene que decir, bueno, pues ya, cuando hay de risa vamos a ensayar, porque el ensayo que no es agradable tampoco funciona. Entonces, estos son ensayos que esos 15 guitarristas a lo mejor no han aguantado. Estos señores que están aquí, ustedes no tienen idea el bullying interno que ocurre cada vez que hay un ensayo. Ya para venir para acá y allá abajo en el camerino, o sea, es increíble, ¿no? Yo espero que ellos sean los que digan que sí a seguir con nosotros por siempre. Son gente joven, son gente, bueno, más joven, vamos a decir, o no tan jóvenes, o jóvenes aún, pues tremendos músicos. Ellos tienen que decidir si siguen con nosotros, y ese nosotros, lo que hay que entender, y por favor hay que hacerle entender a ellos, y ustedes díganse, es que ellos son Resistencia, ellos son los que no se la creen, ellos son Resistencia, miren, por favor, ellos son Resistencia. Son la banda suena hoy por hoy porque ellos están, no porque somos nosotros. Y eso es. Okay. Es como cuando en este ámbito de teatro, yo también hice teatro musical mucho, yo adoro este ambiente. Es como en el teatro, un director hace una obra, tú haces cualquier obra de Shakespeare que ha pasado a lo largo de la historia con diferentes actores a lo largo de la historia de la humanidad. Es como ver Jesucristo Superstar en 1970, ver Jesucristo Superstar en 1990 y ver Jesucristo Superstar en 2025 con diferentes elencos. El elenco está allí, cada elenco es talentoso, cada dirección es talentosa, es la misma obra, pero tiene que sonar exactamente igual. Eso es lo que hacemos. Yo en esa época era muy chamito, y ya yo había empezado a estudiar música. Y ya uno estaba en esa época en la que todos los discos que hoy te influencian, toda la música que tienes alrededor te marca, te deja alguna huella, te deja alguna enseñanza, sobre todo con las letras, con el sonido. Y yo estudié la música en una escuela muy particular, que existía a principios de los 80, que se llamaba Sector Music. Y nuestro profesor, yo estudiaba guitarra clásica, por un tema de horarios, necesitaba meter dos clases en una sola. Entonces nos metían a los de guitarra clásica en el mismo salón con los de guitarra eléctrica. Por supuesto, los chamitos que yo tenía 9 años, 10 años, hacíamos las lecciones de guitarra clásica rapidito para poder copiar las de guitarra eléctrica, porque queríamos ser como los panas que estaban en las clases de eléctrica y que tocaban eso que uno escuchaba y que todavía uno no tocaba. Cuando nos mezclan, en el salón había 2 chamos que ya andaban rodando por ahí. Uno de ellos era un pana que yo no me acordaba bien cómo se llamaba el pana, pero el pana se llamaba José Echezuría. Años más tarde se hizo más famoso con el seudónimo de Pingüino. Pero él tocaba en una banda llamada Cenex, y a Cenex nadie le paró medio reloj. Pero cuando él pasa después al sentimiento, hace ese chamo veía clase con nosotros. Pero el otro chamo que veía clase en el mismo salón
era un pana que se llamaba Marco Tulio Charlo, que era el otro guitarrista de la Resistencia. Entonces, pues, era como la celebridad. Este es el chavo del disco, este es el chavo que toca la pared con crema, no sé qué. Y bueno, 40 y poquitos años más tarde, todavía me puso en la posición en la que yo toco ahora muchas de las líneas que tocaba Marco en ese momento. Es un compromiso con mi propia historia, ¿no? Como reencontrarme con ese niño de 9 a 10 años que estudiaba música y que de repente, bueno, ahora estamos en esta posición con este nuevo sonido, pero con el mismo mensaje, con las mismas composiciones de cuando empezamos a crecer como músicos y como personas. Yo creo que ese es el legado más fuerte de la experiencia de estar en ese. Hola, buenos días. Por Moto Bravo, por el podcast Botines Vacas. Sí, primeramente, ustedes en la entrevista que le hicieron al Club del Rock, se habló de que los masters originales de la banda habían sido quemados. Quemados a propósito por esta empresa que no es Corporación de Ruiz, otra, si me aclara el nombre. Fue Balboa Records. Intersonido, bueno, esos eran los nombres que había manejado. Sí. Esto es una práctica que se maneja a nivel internacional desde hace mucho tiempo. Sí. Gracias a la tecnología actualmente, pues las bandas pueden manejar su propio material y guardarlo en sus computadoras, en su casa. A veces hay accidentes, es distinto. Pero esto ha ocurrido inclusive en Birmingham, en muchos casos de bandas de reggae y ska, sí, que grabaron y después la empresa se arrepintió y quemaron esos masters. Entonces, sí, digamos, eso se perdió. ¿Existe o tiene Resistencia partitura, materiales escritos de los originales? Porque ustedes siempre dicen que hay que tocar como se tocó el original, pero digamos, de los otros discos, o sea, habrá posibilidad de que la gente, como dicen ustedes, que toquen el tema como es y no como cada quien le parece. Sí, yendo al principio de la historia, nosotros nos enteramos a través del chico buitre, de un burrito Espiteri, que en paz descanse, porque vamos nosotros llegando a la compañía Intersonido a hablar unas cosas, y Jorge nos dice, ¿qué vienen a hacer, muchachos? Obviamente nos saludamos, tal que sé yo. Bueno, venimos a hablar y a ver si podemos rescatar la cinta para hacer un trabajo. Me dice, las cintas estaban aquí atrás en el basurero hace 3 días. Todo eso se quemó. No solo Resistencia, Arcángel, obviamente estaba allí, Témpano también estaba allí, y para de contar con otras bandas que llevaban una tristeza. Contra eso no se puede hacer nada. Eso fue un golpe para nosotros para empezar todo desde cero. Materiales en escrito, sí, materiales escrito, todo el álbum nuevo, este álbum, incluyendo las canciones que se volvieron a hacer, está totalmente escrito, y está en proyecto los otros 2 también para dejarlo por sentado. Ese fue un trabajo hecho entre Víctor y Rubén Gutiérrez, que para ese momento era quien estaba con nosotros haciendo el disco. Nos dolió mucho, eso fue otro golpe en la rodilla. Tú sabes, en toda esta actitud de resistencia que tenemos, porque creíamos que Rubén iba a continuar con nosotros para venir aquí a la gira, pero bueno, las cosas pasan en la vida y hay que aceptarlo. Pero sí, aprovechamos en ese momento, mientras estábamos haciendo todo. Rubén es un músico de altísimo calibre, creo que saben que él es de su banda Caélica, que hace un trabajo extraordinario, es un muy buen músico, un muy buen productor también, y mejor amigo. Él mismo dolido por esto que no se pudo hacer. Son razones, no que no quiso venir, no son aquellas razones de pasaporte, etcétera, etcétera, que interfieren fuertemente en todo este proyecto. Pero sí, yo recuerdo que hablaba con Víctor, hay que dejar esto de empezarlo a dejar documentado. Sin embargo, la tecnología hoy te lo favorece bastante. Estos chicos que están aquí, bueno, pues yo creo que Mozart podría ser un juego de niños para ellos, gente que escribe sin ningún problema, pero también la tecnología, como las bases y todo esto está grabado y tenemos todos los canales separados, nos puede entregar fácilmente el material. Sí, bueno, Juan Carlito. Fíjate, hay un punto de lo que tú acabas de preguntar que es bien interesante.
tema de las generaciones nuevas, trabajando el material de resistencia o sacando el material de resistencia, si lo sacan como es, si no lo sacan como es. Hay una cosa que yo le suelo decir a mis alumnos con mucha frecuencia, y es que la música no es una carrera de caballos. Hay gente que asume la música como una competencia incluso malsana, que va a presentaciones de otros músicos preparados a señalar, preparados a descalificar, preparados a hacer una competencia que la música no es, precisamente por el potencial diverso de la música, por estar basado en la creatividad. Entonces, que venga alguien de repente a hacer su propia versión o su propia interpretación de una canción es algo muy subjetivo, y en el fondo yo pienso que es algo muy personal, porque la forma en la que cada persona siente una canción es una experiencia que pudiéramos llamar incluso íntima, porque tiene que ver con quién eras tú cuando escuchaste esa canción. Por ejemplo, en mi caso con las canciones de resistencia, yo siempre le he dicho a Víctor, para mí lo más difícil de esta empresa no fue aprenderme el material, no fue reproducir, y eso sí va a responder parte de tu pregunta, nota por nota los solos originales. Es algo a lo que no quiero adelantar mucho, pero lo van a ver después del 15. Entonces se hizo un trabajo minucioso de respeto del material original, en gran parte como un homenaje a la voz de Rodrigo, ¿no? Pero por otra parte, a mí lo que más me costó, en mi caso personal, fue desaprenderme el hecho en Venezuela, que pasé 40 años escuchando, y reincorporarme a estas nuevas visiones de los mismos temas, manteniendo el respeto por el tema original. Entonces, siempre va a haber una variante estética, personal, filosófica de cómo cada quien ve una canción. Pero una cosa sí les digo, el que quiera ponerse a hacer el trabajo tiene que hacer la tarea como a nosotros. Nos tocó hacer una tarea que nos llevó 1 año y medio para pulir ese material, como lo van a ver después. Pero tiene que ser. Bueno, dos cositas, gracias por darnos bien. Por eso es lo que hablábamos del nivel de exigencia. Hay mucho trabajo sobre esto. Incluso yo tendría que decir que hoy por hoy los bateristas que leen música, que quisiera tocar este disco que está acá, esa batería está escrita al pelo, ¿okay? Nota por nota, hi-hat por hi-hat, platillo por platillo, ton por ton, etc. ¿Okay? Daniel se tomó unos cuantos meses en hacer el trabajo bien duro, y la anécdota de eso es que Daniel me enviaba las partituras y me decía, por el teléfono me mandaba un pedacito de me mandaba 4 acordes y me decía, ¿a que no sabes qué canción es esta? Y yo, claro, esa está. Oiga, pero entonces tú sí sabes, tú me estás viviendo cómo es la cosa. Eso es una de las anécdotas con este nuevo equipo, que son tan chéveres. No, increíble, de verdad, pero sí, va a estar documentado, este disco va a estar muy bien. Esa sería la respuesta. También yo no quiero que se vaya a malinterpretar en algún momento el sentido, ¿sabes? Resistencia no quiere que nadie haga versiones para que suene igualito, no, por favor, ¿no? Todos sabemos aquí que Nicky Carola tocó muchísimos años con nosotros. Él hizo muchísimas versiones de Resistencia a lo largo de la serie de conciertos que hizo durante, creo que más de 10 años. Él tuvo la deferencia, la gentileza, la decencia de llamarme a mí cuando Ricardo desapareció y proponerme que él iba a hacer un tributo de Resistencia, iba a continuar, que si yo le daba la bendición, yo decía, yo no tengo nada que bendecirte, solo continúa. Lo único que le dije fue 2 cosas. Por favor, honra los punteos de Rodrigo, porque ni siquiera lo hizo con nosotros al pelo de cochino, como decimos nosotros. Lo hacía muy bien, era muy orgánico, disfrutamos muchísimo en escena, con muchísimo feeling, muchísimas ganas, muchísimo show. Yo entiendo que todos han visto a Nicky por muchísimo
muchísimos años, pero yo sí notaba en el público que había un sinsabor, porque la gente, o sea, es como que vayas a escuchar a Eagles y vas a escuchar Hotel California y no es el mismo solo. Pero él lo hizo. Él lo hizo con Hotel California. Exactamente igual pasó con el bajo, por mi panero, mi hermano, mi amigo, hasta trabajamos juntos, ¿sabes? Al lado de un lado de la música, no eran los bajos de Víctor, era otro swing, todo eso se respeta. Entonces, sí queremos dejar eso muy claro. No hay ese punto de vista de parte de nosotros, sino cuando vas a honrar una obra, trata de sobre todo en lo emblemático que fuera en lo duro que trabajó Rodrigo para eso solo. Yo tengo unos versos que le escribí yo a él cuando se fue en ese viaje que todos iremos algún día. Y yo lo llamaba un hombre hecho de guitarra, porque era así, unos dedos que suben hacia el cielo con grandes cuerdas que suenan cuando suena la lluvia. Entonces, eso es muy importante, o sea, dejar por sentado ese trabajo que está allí. Alexis vino a Resistencia, un trabajo extraordinario. Yo soy un admirador de Alexis, además que es un extraordinario amigo. Un pan de Dios, como lo llamo yo, un corazón hermosísimo, sin ningún problema. El otro chico que hizo varias versiones, Miki, José Luis, ningún problema. O sea, no tenemos problemas con ellos para nada. Es sencillamente cuando hay una obra de un calibre que se ha vuelto, lo han llamado una obra culto, la gente que ha escuchado esto a través del trabajo que ustedes como medio hacen, creo que debe haber un respeto para ellos desde el punto de vista de los que no están aquí en el trabajo que ellos hacen. Sobre todo en Venezuela, muchas bandas han tenido que migrar para poder seguir trabajando, seguir de pie, seguir asistiendo, y otras tantas, muy pocas, quedan en Venezuela, pero bueno, con esa propuesta de que quizás tengan que salir del país para poder seguir haciendo música, y no solo eso, sino vivir de la música en Venezuela es aún más difícil. Entonces, ¿cuál es desde sus más de 40 años de experiencia, cuál es su visión? ¿Qué le pueden decir a todas esas nuevas generaciones? Aquí de hecho tenemos artistas como Luis Lizardo, Van der Rich, que son artistas, las nuevas generaciones del rock en Venezuela. ¿Qué le pueden decir a ellos? Gracias. Yo creo que esta es una pregunta muy bella, muy interesante, y debe ser una respuesta a la vez compartida, porque si bien los que estamos afuera seguimos trabajando, yo trabajo detrás de bambalinas y sigo componiendo, sigo haciendo mis proyectos. En un momento pensé que iba a tener que entregar proyectos solitas, como monté un par de cosas por allí hace 2 años, pero yo creo que los más indicados para poder responder qué es lo que pasa con el escenario musical en Venezuela y cómo puedes resistir y sobrevivir esto, sería comentarios a nuestros amigos aquí. De mi parte, Víctor, algo quieres también responder algo, es jamás de los amances, deja de seguir a tu corazón. Tu corazón tiene un pulso y tiene un ritmo. Eso es un ritmo musical interno de espiritualidad de un hombre como genérico, de hombres y mujeres. Sigue tu corazón, sigue tus pensamientos, para que puedas un día decir, yo estoy aquí porque estoy buscando mis sueños. Yo pienso que para responder a esa pregunta hay que redimensionar un poco en qué consiste la supervivencia. Porque yo pienso que en algunos casos hay una línea muy delgada entre vivir de la música y vivir por la música o para la música. Bueno, los que me conocen saben que yo, como le estaba diciendo en una oportunidad reciente a alguien, uno de estos chamos que vienen surgiendo, músicos jóvenes, pero ¿y usted cómo hace que toca con este artista y con este otro? Y alguien dice, yo mira, chamo, a mí me enseñaron cuando tenía menos edad que tú, que como músico yo debía prepararme para tocar lo que sea, con quien sea, donde sea. Entonces, digamos, la parte de la supervivencia más básica tiene un poco que ver con eso. Pero si hablamos de vivir por la música, de ser fiel
a tus principios, a tu identidad, a tus sentimientos. Bueno, la música es gigantesca y obviamente uno no debe decir esto en público, siempre va a haber algo que te guste más que otra cosa, ¿no? Lo interesante es tener la oportunidad de poder jugar con ese malabar y mantenerte, por un lado, vivo, haciendo lo mejor que puedas por tu subsistencia, pero por otra parte manteniendo viva la supervivencia de tu espíritu, de tu alma, de tu identidad, con aquello que realmente resuena. Y eso último trasciende las circunstancias. Venezuela es un país que ha estado sujeto a las circunstancias más variadas, más insólitas, más inimaginables, cosas que cuando salió de Venezuela ni nos hubiera pasado por la cabeza que íbamos a sobrevivir todo lo que hemos sobrevivido, y sin embargo aquí estamos, y sin embargo, bueno, los que seguimos latiendo, seguimos fieles a ese latido, a ese sentido original. Yo creo que esa es la esencia, y eso es un poco lo que está reflejado en este disco. Víctor y César más o menos adelantaron, cuando se graba Hecho en Venezuela, también Venezuela era otra. Y si hablamos desde el punto de vista estrictamente técnico, aquí no existía todavía el conocimiento a nivel técnico, a nivel de producción, a nivel de arreglo, a nivel de estudios de grabación, para que un músico en ese momento llegara y dijese, bueno, yo quiero hacer mis sueños realidad, yo quiero plasmar lo que yo tengo en mi cabeza. Y bueno, cuando te enfrentabas, en realidad tenías limitaciones de presupuesto, limitaciones de horarios, limitaciones porque el pana que estaba detrás de los equipos no sabía cómo hacer ciertas cosas. Aquí por muchos años no se sabía cómo grabar rock. Aquí hay grabaciones importantísimas, seminales de nuestra historia, que tienen un valor sentimental histórico gigantesco, pero que a nivel técnico están raspadas. Y los venezolanos tardamos muchos años en aprender cómo grabar rock profesionalmente, cuando fuera del país ya se hacía bien en muchísimos sitios desde hacía muchísimos años. Entonces yo creo que el valor que tiene esta reimaginación de esas canciones originales tiene que ver un poco con eso, con retomar la esencia, con retomar el sueño original, con las herramientas de hoy en día, obviamente, con la tecnología de hoy en día, las posibilidades de hoy en día, que no son las mismas de hace 43 años, ¿no? Pero la esencia es esa, si mantiene el sueño vivo, a lo mejor no en el 81, a lo mejor no en el 83, tal vez en el 2023, en el 2025, pero en algún momento eso cobra vida, crece y se materializa. Y eso es lo que estamos trayéndoles a ustedes ahora. Totalmente cierto. Preguntan aquí que si quiero agregar algo de esa historia que voy a estar agregando. No, yo pienso simplemente que la música se lleva por dentro, la continuidad de resistencia no es más que su nombre mismo, es resistir a todos los embates de la vida, a todos los avatares, impulsos. Pues estamos aquí y tenemos además que darle, hacer el honor al nombre del disco, porque el debe resistir, además de ser parte de un coro de una canción, es justamente estar y seguir. Quizás tiene que ver con la pregunta. Vamos a estar por muchos años más, decidimos estar por muchos años más mientras aquel de arriba no nos permita. Pues ya se nos llevó a 2, y bueno, esperamos que nosotros no nos vamos a ir, no sé si los panos, Juan Carlos y Marcos y Miguel y Dani, que deberían estar, bueno, están aquí sentados, pero no los ven porque son invisibles y no es porque son de los panas Que son infalibles. están por allá tocando. Yo diría que la música es un tema que tiene que ser de panadería a todo el mundo, igual que las relaciones con ustedes tienen que ser de pan. Aprovecho rápidamente el trascender, porque yo creo que este teatro trasciende. La gente de este teatro tengo que aprovechar
y me van a escuchar 1000 veces decirlo. Yo me he quedado impresionado porque nosotros estamos aquí, además de por la idea de estar y por el proyecto, porque el teatro nos lo ha permitido. El teatro ha apoyado, no tienen idea. Bueno, aquí estoy viendo ya unas caras del teatro. Wow, o sea, además la amistad inmediata que se crea y la relación como persona que se crea desde el director del teatro hasta pues el señor que está en el frente que nos está recibiendo. De verdad, un aplauso para ellos, por favor, y les voy a pedir mucho. Gracias por la pregunta.